Salud Casa por Casa, más de 1 millón de visitas. El censo es distinto, tengo entendido. El censo es distinto. ¿Cuánto lleva? Gracias. Sí, el censo lo realizan los servidores y servidoras de la Nación. Lo iniciamos el 1 de octubre a partir que la presidenta tomó protesta. Y a la fecha llevamos más de 9 millones de visitas. Continuamos con las visitas. De hecho, el fin de semana estuvimos ajustando toda nuestra estrategia para concluir el censo más tardar el 15 de agosto. Y preguntarle, de las visitas, bueno, me entiendo que obviamente hay Secretaría de Salud está haciendo los diagnósticos, pero en este 1 millón de visitas que han realizado, no sé si ya han encontrado que había personas que no sabían que tenían ciertos padecimientos. ¿Qué porcentaje han encontrado de esta población? Sí, bueno, 3 cosas importantes de la visita. Primero, la historia clínica, que es muy importante. Todos van a tener la historia clínica y todos los 3 organismos de salud, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, van a tener acceso a esa información. Esto es importante porque algunas personas piensan que es acceder a Salud Casa por Casa o optar por su seguridad social que ya tengan, y es complementario. Entonces vamos a atender de manera universal. Entonces la historia clínica es fundamental. Lo segundo es que hemos atendido situaciones de emergencia o urgencia que se requerían atender en el momento, que no podía esperar a ir a una consulta posterior, y nos han apoyado los organismos de salud, todo el sector salud, inclusive los institutos nacionales, para referir a las personas. Y lo otro es que hemos detectado a personas que no tenían un diagnóstico, principalmente de hipertensión. Esa es la mayor prevalencia de quienes no lo sabían y que con la visita se está detectando. E inmediatamente los enviamos también al centro de salud. Recordar que es el programa de atención preventiva y de primer nivel. Los mandamos al centro de salud más cercano a su domicilio, independientemente si tiene seguridad social o no la tengan. Se les envía para que inicien su atención médica ya en el centro de salud. Muchas gracias. Y, Presidente, me gustaría preguntarle en otro tema sobre lo ocurrido este fin de semana en la Ciudad de México. El viernes hubo una protesta que pues terminó en hechos violentos en contra de la gentrificación. El tema de vivienda, bueno, es algo que le corresponde al gobierno de la ciudad, pero me gustaría pedirle su opinión, sobre todo por las implicaciones sociales que tiene esto y cómo evitar pues estas expresiones de odio contra extranjeros. Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación. No a la discriminación. No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno siempre. Recibimos en el siglo XX a los republicanos españoles, a personas del Cono Sur, de América del Sur, producto de los golpes de Estado. Hemos recibido a guatemaltecos que por violencia, por discriminación, han llegado a nuestro país. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. Entonces no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas. Eso para empezar. De igual manera lo que vimos que se hizo viral de esta mujer que con una discriminación, un clasismo, un racismo aberrante se dirigió a un policía de la Ciudad de México. Eso no puede existir en nuestro país y hay que señalarlo siempre. Entonces eso es lo primero.
ni xenofobia, ni racismo, ni clasismo, cero discriminación en nuestro país. Lo segundo es el tema de la gentrificación, que es en realidad un tema de especulación inmobiliaria, derivado principalmente de la renta de departamentos a través de plataformas digitales para turismo o para personas que vienen a vivir a México 3, 4, 5 meses. Fue un fenómeno que se dio después de la pandemia, los llamados nómadas digitales. Mucha gente que sigue trabajando a distancia de otros países del mundo, muchos de ellos estadounidenses, que vienen a México, porque México pues, es un país maravilloso y la ciudad es una ciudad hermosísima donde mucha gente quiere vivir, y vienen a México a pasar un tiempo trabajando. Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos. Y desde la ciudad, y vamos a apoyar en lo que haga falta con la SEDATU, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares. Porque en efecto, particularmente la Condesa, la Roma, pues ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios. Digo esta marca, pero hay muchas otras plataformas. Entonces, pues no puede ser el encarecimiento de la ciudad, y menos lo que se llama la gentrificación, que es expulsar a las personas que han vivido ahí por años y años, y que la carestía de la zona pues acaba por expulsarlos del lugar. Tiene que haber inclusión siempre. No es tolerancia, es inclusión. Nosotros somos una sociedad incluyente. Entonces, no a la xenofobia, no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación, y trabajar con la Ciudad de México, acompañar a Clara Brugada, a todo su equipo, pues en buscar un mecanismo que permita que pues no se encarezca tanto el nivel de vida. Pero nosotros somos un país abierto al mundo, solidario, fraterno, así es nuestro pueblo y así hay que ser. Presidenta, en el caso de la mujer argentina que atacó atacó verbalmente al policía, no se deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos. Entonces, no sabía que era argentina. Cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos. De igual manera que nosotros debemos respetarlos. Pero estas actitudes que no solo se dan de una persona extranjera que vive en México, sino también lo vimos en muchas de las marchas el año pasado, de una actitud absolutamente discriminatoria, clasista y racista. No al racismo, no al clasismo, de cualquier mexicano o mexicana o cualquier persona que quiera venir a vivir a nuestro país. Presidenta, ¿y no siento un mal precedente el hecho de que no haya sanciones contra personas que están atacando a nuestros policías, que ustedes en la Ciudad de México? Sí, hay sanciones desde COPRED, en el caso de la Ciudad de México, CONAPRED o COPRED, y puede haber otro tipo de sanciones. La discriminación también es un delito penal. Y Presidenta, en otro tema, el Pemex en un reporte que envió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos informó que paró labores de diciembre a febrero del 24 a este año. Preguntarle actualmente cuál es la... ¿Paró labores en Dos Bocas, perdón. En la recuerden que aquí en la mañanera lo mencionamos. Hubo un momento en que el crudo estaba contaminado con sal, es normal. Nada más que hay que hacer una serie de procedimientos de descontaminación del agua salina, y ahí hubo pues un proceso largo para poder hacer esta limpieza. Se requería todavía más equipo, apoyo, y eso ya está listo, y la refinería está funcionando, valdría la pena. Voy a pedirle a la Secretaría de Energía, al director de Pemex, que los lleve, que hagan una visita todos allá a Paraíso Tabasco, a la refinería Olmeca, para que vean lo impresionante que son las instalaciones,
que vean cómo está operando. Actualmente entonces Dos Bocas Está operando, tuvo un problema un día por un problema eléctrico hace unos días, como parte pues de los procesos, pero están funcionando ya los 2 trenes de refinación. ¿Y se sabe a qué capacidad, presidente, está? Sí, hasta hace un tiempo estaba casi en 200 millones de barriles. Y finalmente también en febrero pasado usted nos mencionaba que para julio estaría listo ya el tren AIFA, México-AIFA. ¿Saber en qué proceso está? Si ya está próximo a hubo un inaugurar. problema ahí con varias comunidades, se está trabajando. Entonces va avanzando, pero hay una parte en donde pues se está en diálogo con las comunidades para que no haya problema con el paso del tren en esa zona. Me reuní con ellos y con todo el equipo y les damos luego la fecha de inauguración, pero ya se resolvió el problema con las comunidades. ¿Qué zona era? Perdón, ¿dónde? Es en el Estado de México, que en algunos municipios en donde pues la gente, fíjense, hay algunos que piden de la línea original, de la vía original, que no fueron apoyados en su momento, y otras comunidades que piden pues apoyos sociales que siempre se dan, y hay un diálogo, un proceso para apoyarlos. Hay otros que dicen que fueron dañadas sus viviendas. También se está haciendo una revisión de las viviendas, una evaluación con INDAVIN, porque es el mecanismo que tiene que haber en el gobierno para poder pagar una vivienda dañada. Entonces todo eso se está atendiendo y ya prácticamente está liberado y ya pues puede entrar con todo. Y después está el AIFA Pachuca, que también pues hay un porcentaje de avance y también se está trabajando para el derecho de vía. ¿Y estas negociaciones o mesas que llevaron con estas poblaciones, cuánto retrasaron esta inauguración? Pues cerca de 4 meses más o menos. Entonces otros 4 meses, digamos, para poder sí. abrir. Muchas Ya gracias. les damos la fecha exacta, sí. Gracias, bueno. A ver, vamos a ver. A ver acá, porque tú ibas a agarrar el micrófono. Luego ya vamos. Gracias, Presidenta. Juan Bautista de Voces del Periodista. Presidenta, de los 2,5 millones que hay de población afrodescendiente, este fin de semana, y usted especialmente el día de ayer estuvo en Zaragoza, los antropólogos e historiadores señalan que el último eslabón de la cadena social en una visión neoliberal eran los indígenas, y los últimos de los últimos, los olvidados, como esa película de Luis Buñuel, son los afrodescendientes. Usted ayer vistió las ropas de esa comunidad, participó de este rito de los 4 vientos, y yo percibí desde la transmisión, no estuve ahí, pero mis compañeros algunos sí, un gran entusiasmo, porque además en 163 años es la primera ocasión que una primer mandataria, una jefa de Estado visita y se funde con esa comunidad en representación de todas estas comunidades que están principalmente pues en las costas, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Guerrero, todavía alguna parte en Michoacán. Yo quisiera primero preguntarle cuál fue su percepción ayer, que yo veo ahí un ícono en la historia haciendo justicia a esta parte de la comunidad más olvidada de México. El programa, más que el programa, porque este no es un programa, sí, es un derecho derivado de la reforma constitucional del artículo 2, que reconoce a los pueblos, a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho pleno, con derecho a su territorio y a recibir recursos públicos del presupuesto. En estos eventos digo que ni en la Constitución de 1824, ni en la de 1857, incluso ni en la de 1917, que reconoce tierras comunales y ejidales, se reconoció a los pueblos indígenas, y menos a los afromexicanos. Es hasta ahora con la reforma constitucional que hay un reconocimiento pleno
de todos sus derechos. Y derivado de ello, por primera vez en la historia, hay un presupuesto directo a las comunidades indígenas y afromexicanas. Normalmente el presupuesto se dividía en federal, estatal y municipal. Y lo demás pues eran pequeños apoyos que se daban a una u otra comunidad. Por primera vez todas las comunidades, todas, indígenas y afromexicanas, están recibiendo un presupuesto directo. Y eso va a ser ya por siempre. Tiene que quedar perfectamente establecido en las leyes. ¿Cómo se entregan estos recursos? Pues a través de sus formas, de las formas tradicionales de organización, que es la asamblea. Se hace una asamblea, las comunidades nombran al comité de ejecución, al comité de vigilancia y a su tesorera, que es mujer. Se les da un recurso derivado de una fórmula, porque es parte del presupuesto del FAIS, que es un presupuesto que existe desde hace algunos años, pero que nunca había tenido una parte directa a las comunidades. Entonces, es una fórmula que se deriva de dos variables principales: población, qué tanta población tienen, y marginación, nivel de marginación. Hay comunidades que van a recibir 100 millones de pesos, hay comunidades que van a recibir 200,000 pesos porque tienen 1,000 habitantes en una comunidad y en otra pues tienen decenas de miles de habitantes o incluso centenas. Entonces se hace la asamblea, votan qué proyecto, votan a sus comité de ejecución, de vigilancia y a su tesorera, y reciben una tarjeta del bienestar donde van a tener ellos que comprobar sus recursos, como cualquier recurso público que deba ser comprobado. Entonces es la primera vez que ocurre eso y hay una enorme algarabía, porque aunque es poco presupuesto, son 13,000 millones de pesos, claro, de 0 a 13,000 millones pues es muchísimo, pero es poco presupuesto en función pues de la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas y afromexicanos, y vamos a buscar aumentarlo cada año. Pero hay mucha algarabía por el reconocimiento. O sea, son 300 años de colonia y más de 200 años de la vida independiente, y nunca se había reconocido a una comunidad, a un pueblo, para recibir directamente su presupuesto. Y ayer particularmente pues es la zona olmeca, es la cultura madre. A unos kilómetros de ahí se encontraron las cabezas olmecas que están en el Museo de Jalapa, otras en el Museo de la Venta, aunque es de otra zona. Entonces imagínense, la olmeca pues tiene 3,000 años. Entonces sí es algo muy simbólico y pues sí hay mucha alegría y es muy hermoso, la verdad, es algo inenarrable, el cariño y el amor mutuo, porque es mutuo. Sí, eso se percibió. Solamente haría otra pregunta, Presidenta. El fin de semana, después de que se anunció la detención de Julio César Chávez Jr., en las redes sociales, en los programas de televisión, viernes, sábado, domingo y todavía hoy en la mañana, se está intentando construir una narrativa igual que el sexenio pasado, tomar ciertos cabos en el caso de este chico, que el mismo papá, Julio César Chávez, la gran leyenda, ha hecho pública su posición de respaldar a su hijo, incluso de llevarlo a atención médica y psiquiátrica, con mucha valentía como padre enfrentado a esa situación, pero pareciera que algunos personeros de medios tradicionales y medios comerciales tratan de ligar la historia del padre con el hijo, cuando son situaciones totalmente distintas, e intentan ligar el tema del narcotráfico con apoyos a la Cuarta Transformación. Entonces se está construyendo una narrativa y yo quería preguntarle sobre eso. Pero ya tiene tiempo, ¿no? Sí. No es nuevo. Sí.
no es nuevo el narcopresidente. Sí. No tiene cabida, pues no tiene asidero en la gente, porque pues cuando se inventan cosas, pues no hay manera de... Cuando hay una acusación, pues tiene que demostrarse, y particularmente si es penal, pues tiene que haber pruebas para que haya una carpeta de investigación, y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión. Entonces, yo creo que es importante decirlo, nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie. Con nadie. Nosotros defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia. Entonces, si hay una orden de aprehensión, como en este caso hay una orden de aprehensión, pues la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas. Si vienen de una investigación, inteligencia donde participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como coadyuvante del Ministerio Público, pues tienen que presentarse las pruebas, siempre. En México todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Pero, pues cuando hay una orden de aprehensión, pues hay pruebas que sustentan. Gracias, presidente. Sí. A ver, vamos a ver. A ver sobre gentrificación. Muchísimas gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón del Capital. Pregunta ahorita que mencionaba esta parte de regular las aplicaciones. Últimamente y está documentado de que las inmobiliarias se aprovechan de que existen predios cuyos dueños carecen de escrituras y por medio de demandas legales o amenazas hostigan a los habitantes para después ofrecerlos en aplicación de hospedaje. Para este tema, pues en la ciudad se ha instalado una mesa de contra el despojo. Preguntarle si usted considera más adelante una iniciativa para combatir esto, no solamente en la Ciudad de México, porque también se da en otras entidades, en Guanajuato, en Michoacán. O sea, está documentado de que las inmobiliarias están acaparando pues este sector, presidente. Quién sabe que se cayó allá atrás. Hay delitos que son del fuero común y la Federación tiene que apoyar para que se fortalezcan las capacidades institucionales y todo el apoyo que tiene que haber. No todos los delitos pueden ser del fuero federal. Entonces, en este caso del despojo, pues hay que apoyar a la Ciudad de México y a todas las entidades federativas donde se presente. El Estado de México también ha presentado distintas iniciativas referente a este tema. Habría que ver si una ley federal es necesaria o no. Pero más bien, pues hay una parte que le corresponde a los estados y que nosotros no es que nos lavemos las manos, ni mucho menos, sino apoyamos en todo lo que se requiere. Pero hay delitos que deben seguirse atendiendo como del fuero común. Porque también este fin de semana la jefa de gobierno anunció que iba a lanzar prácticamente en una semana varias varias medidas, una estrategia para combatir este tema. Sí, no lo mencionó, estuvo como todos los lunes en el Gabinete de Seguridad. Es muy buena jefa de gobierno, Clara, y pues está ocupada con el tema de la gentrificación y está buscando los mejores mecanismos para que se respete a la población original y que no sea la carestía o algún abuso el que obligue a una persona a salirse de su hogar por la carestía. Martí Batres, como jefe de gobierno, cuando queda Martí, él hizo una regulación para las plataformas. Que pues hay que revisar esa regulación y ver hasta dónde ha funcionado y qué le falta y pues seguir trabajando. Hay ejemplos en otras ciudades del mundo. Barcelona tiene ejemplos de estos donde ha crecido también la gentrificación y el aumento de las rentas. Entonces pues hay que ver los mecanismos que permitan recibir visitantes y al mismo tiempo pues que no se generen estos mecanismos de gentrificación.
También a lo mejor con Profeco se puede ayudar en... cuando estaba en la jefatura de gobierno se hizo un programa para revisar que se cumplan las normas de los restaurantes, porque también son los restaurantes de ciertas zonas de la ciudad o de zonas muy turísticas en México, pues tienen precios elevadísimos. Entonces hay una serie de reglamentos que se deben cumplir, tienen que mostrar el menú afuera del restaurante para que la gente no le diga, pues ya entraste, yo ya te cobro por cubiertos 500 pesos, más no sé cuánto, y la gente no sabía. Entonces tiene que haber información para saber realmente cuánto cuesta y también pues que no haya estos precios elevadísimos en restaurantes de estas zonas, ¿no? También Profeco puede seguir ayudando en este proceso. También, por último, de este tema, la jefa de gobierno también hablaba y llamaba a los capitalinos, a los capitalinos, a mostrar sus propuestas sobre el tema de la gentrificación. ¿Usted considera que sí es importante ampliar el diálogo y sumar propuestas ciudadanas sobre esta situación? Siempre la participación ciudadana es muy importante, pero sí es importante. La gentrificación es un fenómeno que hay que atender, pero no se pueden justificar actitudes xenofóbicas. Eso no. Y también cualquier persona que venga a vivir a nuestro país será bien recibido, que cumpla siempre con las leyes, con las normas, y también que sepa apreciar a un pueblo maravilloso, que es el pueblo de México. Y en el último tema que me gustaría abordar... Que no haya actitudes discriminatorias también de quien viene a visitar. Muchas gracias, Presidenta. Otro tema tiene que ver con lo internacional. Ayer se llevó a cabo la cumbre de los BRICS, en donde el presidente Lula hablaba semejante a las propuestas que usted ha mencionado sobre el tema. Me acuerdo muy bien el G20 de contribuir el 1% que se utilice en el sector armamentista para el bienestar de los pueblos, sembrando vida. Lula hablaba también del tema de por qué se aumentó el 5% del Producto Interno Bruto en la organización de la OTAN. Hizo también críticas de estos conflictos que hay en el mundo. Preguntarle si tiene información de cómo le fue al canciller en la dependencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se estaba también hablando de su propuesta, otra propuesta que usted tiene sobre este foro del desarrollo económico. Preguntarle si también se hizo énfasis en esta propuesta y también en Sembrando Vida, Presidenta. Hemos presentado dos propuestas a los tres eventos que hemos asistido, y ahora el canciller estuvo como invitado en la reunión de los BRICS, y las propuestas son que se destine al menos el 1% de lo que se destina para la producción de armas en el mundo, para un programa similar a Sembrando Vida de reforestación y de apoyo a sembradores como cooperación para el desarrollo. Y la otra es la celebración de una cumbre del desarrollo económico para el bienestar. El desarrollo económico, no el crecimiento económico, porque es distinto. El crecimiento económico habla esencialmente del incremento del Producto Interno Bruto, que es una manera de medir la economía de un país. Pero esa medición no te muestra la distribución de la riqueza, o no te muestra el bienestar de las personas. Por eso hablamos nosotros de desarrollo económico sustentable, que no afecte al medio ambiente y con bienestar, porque el interés más importante es en el desarrollo de un país, es el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente. Lo hicimos en la CELAC y lo hice en mi participación en el G7, y lo ha retomado el presidente Lula. Y frente a la situación que estamos viviendo en el mundo de incremento del gasto armamentista, que es increíble, la producción de armas no puede ser el motor del desarrollo, imagínense. Entonces, frente al incremento de la producción de armas, siempre hay que tener una visión pacifista y del desarrollo económico para el bienestar,
¿qué es lo que ha caracterizado su posición pacifista a México siempre? Y el desarrollo económico para el bienestar, pues es la esencia de la transformación y del humanismo mexicano. Y no solo lo hacemos hacia adentro, sino es una propuesta hacia afuera. Ahora, nuestro principal tema, pues, es el desarrollo económico con bienestar en nuestro país. Muchas gracias, presidenta. Bueno.